Hola, ¿qué tal amigos? Para el foro de ángeles y demonios, nuevamente compartiendo una enseñanza de acuerdo a la bendición del Padre Todopoderoso, vamos a iniciar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dando gracias a mi Padre Yahvé y a mi Señor Jesucristo por permitirme compartir una vez más algo de lo que yo he aprendido a raíz de que me convertí a Cristo. Vamos a empezar con unos breves relatos de lo que he vivido durante la experiencia en el Ministerio de Liberación, algunos relatos para hacer conciencia de que el mal existe nuevamente, de que nosotros somos los que le damos poder al mal como pecadores o hombres inicuos, imperfectos, como dice la palabra. Pero también hay una parte que nos dice que Dios es amor, y entonces en la búsqueda de la conversión a Cristo siempre debemos buscar el abrazo, el amor, la comprensión, la caridad y darnos sobre todo a los demás, que eso fue lo que a mí más me costó trabajo, el darme a los demás, el servirle a los demás, el ayudar a personas con depresión, predicarles y sobre todo con el ejemplo, que es lo que más me ha costado trabajo, pero aquí tengo unos breves relatos de lo que el mal ha hecho en personas, tanto influenciadas demoníacamente o poseídas. Obviamente yo siempre guardo el anonimato por respeto, porque recordemos que el alma de una persona es el tesoro de nuestro Creador divino, entonces hay que cuidar personalidades y almas. Entonces voy a iniciar con breves relatos y algunas experiencias de continuación sobre los sacramentales. Primero, hay veces que hay migrañas, hay veces que hay personas que decimos o padecemos migrañas y decimos, ningún medicamento me quita la migraña. Con la experiencia de durante estos 6 años que llevo en el ministerio y sirviéndole al Creador, ha habido ocasiones en que personas que creían tener migraña, con el simple hecho de ungirse con aceite exorcizado y una oración, se les quita. Una oración que les había enseñado en el video pasado, que es para ungirnos una cruz con el aceite. Pude comprobarlo incluso con personas cercanas a mí que decían es que con ningún medicamento se me quita el dolor de cabeza. Personas y compañeros de trabajo también. Simplemente es esa oración y ungirte con aceite exorcizado en tu frente o en tu sien. Y bueno, que el dolor de cabeza desaparece. También, por ejemplo, con los bebés. A veces aquí, por ejemplo, en México está esa costumbre de que a los bebés les hacen limpias con un huevo. Les hacen limpias con un huevo con la creencia de que la mala vibra, que el mal de ojo, etcétera. A nosotros nos enseñó nuestro sacerdote que el mal de ojo no es otra cosa que la envidia. Mal de ojo y envidia son lo mismo. Entonces, bueno, a veces por falsas creencias se ponen una pulserita con un ojo, con un ojito, que ojo de venado, o no me acuerdo cómo le llaman. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con lo que es la palabra de Dios, con los que somos cristianos. Si tenemos pulseritas de ojo hay que desecharla y tirarla, porque incluso aquí ya venden medallas de San Benito con el ojito, una pulsera de la medalla de San Benito con un ojito. Entonces yo, por ejemplo, con mis hijas, con mis bebés, yo siempre las unjo con aceite exorcizado, o le puedes poner agua bendita y una oración sellándolas con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y bueno, los sacramentales son y sustituyen con nuestra fe las falsas creencias de las limpias con huevos, que para el mal de ojo, etcétera. Y tu bebé va a estar bien contra las envidias, contra gente que las mire mal, porque es verdad, cuando una persona está cargada de odio, de resentimiento, si miran a tu bebé con los ojos, recordemos que los ojos son las ventanas del alma. Entonces yo al mirar a una persona y enviarle mis odios o mis malos sentimientos, yo estoy cargando negativamente a esa persona en lo espiritual. Entonces, para los bebés, ungirlos con aceite exorcizado o agua bendita, agua exorcizada, cualquiera de los tres, sellarlos con la sangre de Cristo Jesús y santo remedio. No habrá mal de ojo. Ya si el bebé se sigue sintiendo mal, ya es otra cosa. Otra, un relato sobre una liberación de una persona poseída. Fue un proceso difícil.
Fue un proceso difícil porque estuvo muy cansado, hubo unas complicaciones, algunos compañeros se pusieron mal. Pero bueno, los que estábamos todavía orando es junto al sacerdote, pasa el proceso, llega una liberación muy bonita. Después de esto, yo entrevisto a la persona que sufrió esta posesión y además de que antes de continuar, por ejemplo, cuando tú miras a los ojos a una persona en posesión, su mirada te infiltra miedo, incluso a veces sientes un impacto como si algo te aventara para atrás ligeramente, no es que te avienten así, sino que siente un impacto que viene con emociones, viene con miedo, viene con alguna sensación de escalofríos, alguna sensación de frío y se siente tu cuerpo pesado, te mareas. Ese es cuando tú miras a una persona que está poseída, porque en muchas ocasiones abren los ojos. No siempre abren los ojos, a veces tienen los ojos cerrados. Entonces yo entrevisto a esa persona después de su liberación, que se manifestó Dios para liberarla a través del sacerdote. Y me cuenta el proceso que ella vivió. Cuando hay una persona que está en liberación y muchas veces entran en trance, cuando está el proceso de la oración de exorcismo de liberación, entra en trance y ella, pues, con los ojos abiertos se manifestó el demonio. Ella no estaba presente, pero ella nos cuenta que durante todo ese proceso vivió toda una serie de eventos. Esta persona adoraba a la Santa Muerte, a la mal llamada Santa Muerte, porque de santa no tiene nada. Entonces, durante ese proceso nos cuenta que ella en el trance estaba en una habitación y era como si ella se viera a sí misma hincada y después se sentó en una silla. Dice, al mirar a esa persona que estaba hincada y se sienta en la silla, sabía que era yo, pero yo la estaba viendo de lejos, sabía que era yo. Era mi cuerpo, pero cuando yo la volteaba a ver no era mi cara, era una cara deforme, una cara enojada, con odio, una cara muy fea, decía, pero yo sabía que era yo. Entonces, después dice que algo la jaló hacia esa silla y se convirtió totalmente, ya no la veía en tercera persona, ya se veía así, ya veía ella la escena que estaba viendo esa persona sentada. Entonces, después cuando ella entra en sí, regresa en sí y está viendo la escena de cómo está sentada en la silla, fue algo bastante raro, dice, porque primero me veía a mí misma con otra cara deforme. Después yo ya era esa persona sentada en la silla. Después miro hacia el frente y lo que veía era la entidad que estaba poseyéndola, que era un demonio muy conocido. Hay un sacerdote que nos dice que cada que menciones el nombre de un demonio, tienes que decir que Dios lo ate después de mencionarlo. Entonces ya tenemos la imagen. Les voy a enseñar tal cual, porque yo cuando la entrevisto le empiezo a enseñar imágenes de demonios y me dice que el otro, me dice que sí era en efecto ese. Incluso tenía esta señal en la frente, la entidad demoníaca que estaba viendo. A ver si se alcanza a ver en la cámara. Tenía el pentagrama en la cabeza, tal cual lo veía así con el ombligo para arriba, de la cintura para arriba, era tal cual esta imagen. Es un demonio muy conocido que prefiero no mencionar. Bueno, lo vamos a mencionar, que el que Dios lo ate se llama Baphomet, que Dios lo ate. Es también el que adoran los Illuminati. Pero el cuerpo de tenemos la otra imagen, el cuerpo lo veía como un minotauro, o sea, era como una cabra y de la cintura para arriba era con cuatro patas y de la cintura para arriba era la imagen que les enseñé. Para los que no viven en México y no conocen a esta entidad que se le adora aquí, hay muchos creyentes de esta entidad que se le mal llama la Santa Muerte, porque de santa no tiene nada. Entonces esta persona no me cuenta que ella tenía tres figuras de esta entidad en su casa, una amarilla, una naranja y la otra negra. Y una roja, creo. La roja que es del amor y que etcétera, ¿no? Que la amarilla para el dinero, no recuerdo cómo me dijo, pero... Entonces veía a la entidad que les enseñé, demoníaca, que es Baphomet, que Dios lo ate.
lo veía hasta adelante y de atrás de ellas, detrás de él, veía a las figuras que ella adoraba, las veía a la amarilla, a la Santa Muerte amarilla, a la Santa Muerte blanca, a la negra, pero me decía que no se movían, las Santas Muertes que estaban atrás, no se movían. El único que tenía movimiento, que se movía, era el demonio Baphomet, que Dios lo ate. Ese sí se movía. Y dice que hacía como un toro, su pata la estrellaba la estrellaba en el suelo y la hacía como los toros. No sé cómo se le llama cuando hacen así que sacan la tierra. Pero en lugar de tierra salía humo negro. Y de hecho, cada que azotaba el pie contra el piso, decía que salía muchísimo humo negro. Y que hubo un momento en que este demonio le habló y le dijo: tú sabes que no vas a poder contra mí. Tú sabes que él ya te abandonó. Entonces obviamente yo creo que se refería a Dios. Y dice que en ningún momento ella era consciente de lo que pasaba al exterior, el sacerdote y todos orando por esta persona. Pero dice que había momentos en que escuchaba oración en lenguas. Y este testimonio se ha replicado en muchas ocasiones. Cuando hay una persona poseída o influenciada demoníacamente y entran en trance, no saben lo que pasa afuera, los que estamos orando, no saben lo que pasa. Pero cuando alguien del equipo tiene el don de lenguas y está haciendo oración en lenguas por la persona que está en trance, la oración en lenguas muchas veces sí la escuchan. Por ejemplo, yo recién adquirí el don y mi mamá también está en el ministerio y también tiene el don de lenguas. Y en una ocasión también nos dijo una persona que escuchaba la voz de mi mamá, pero cuando oraba en lenguas, pero decía que se escuchaba como si fueran miles de voces o cientos de voces, que se escuchaba la misma voz, pero como si miles de personas oraran en lenguas, y cuando en realidad era una o dos que están en el equipo. Entonces deducimos que la oración en lenguas tiene un poder muy fuerte, un poder. A mí mi sacerdote me enseñó que todos podemos orar en lenguas, obviamente es con la práctica. El don de lenguas no desciende así porque sí. Hay muchas personas en éxtasis, como en Pentecostés, en sesiones de oración, así que están muy extasiados, llega la oración en lenguas y les cae como un don que solito se les da. Pero también la puedes ir desarrollando tú. Yo, por ejemplo, desarrollé el don de lenguas después de los 6 años que llevo sirviendo. Y fue a raíz de una enseñanza de un sacerdote que nos decía, aparte de mi sacerdote que decía que todos podemos orar en lenguas, el padre franciscano, exorcista, que nos enseña ahí todos los lunes. Otro sacerdote que da conferencias nos dijo que el don de lenguas todos lo podemos, se llama sololalia. La sololalia se desarrolla, es el don de lenguas, la sololalia, y consiste en practicar la oración en lenguas, es decir, frases en hebreo, frases en latín, por ejemplo, Yeshua, que es Jesús, me parece que es en hebreo, Abba, Adonai, que es Padre en hebreo también me parece. Entonces tú empiezas a practicar tus frases y cuando tú estás haciendo oración con mucho sentimiento, empiezas a decir frases, la que se te venga a tu cabeza. Por ejemplo, se te ocurre decir una frase, entonces tú con los ojos cerrados ya estás orando en lenguas. ¿Cómo sabes que ya es oración en lenguas? Porque tu cuerpo se siente caliente, lleno del Espíritu Santo. Pero esto ya les iré enseñando conforme pase el tiempo, porque no se da de la noche a la mañana. Los que no tenemos don de lenguas nato, lo vamos a ir desarrollando conforme seamos personas de oración y combate espiritual. Entonces esta persona poseída, cuando escuchaba la oración en lenguas, decía que se escuchaban muchísimas voces que oraban en lenguas. Es mucho el poder de la oración en lenguas. Entonces estos son algunos relatos de lo que yo en la experiencia he encontrado. También, por ejemplo, algunos testimonios de brujerías, que algunas personas que llegan y se acercan con nosotros han encontrado espinazos o huesos de perro fuera de su casa, pájaros muertos, veladoras, huevos, sal. Han encontrado, o más bien en su casa escuchan ruidos como son cadenas, se levanta el piso de la loza o del baño, los azulejos se desprenden o el piso se empieza a desprender.
Se escuchan canicas en las escaleras, se mueven cosas, se mueven objetos, se escuchan ruidos, se escuchan voces. No siempre, también cabe mencionar que no siempre son actividades demoníacas, a veces son también difuntos, almas errantes, o a las almas errantes son almas que no están en el paraíso y que por orden del maligno vienen a atormentar a las personas de su familia. Las almas de los difuntos, también del purgatorio, a veces se manifiestan. Incluso hay un relato de una persona que creíamos que estaba poseída, y cuando se hablaba con la entidad que estaba dentro de él, resulta que no era un demonio, era su abuelo. Al entrevistar después a la persona que estaba en trance, creíamos que estaba poseída, pues resulta que nos cuenta que su abuelo fue un brujo mayor de mucha maldad, que le era muy temido en el pueblo en donde vivía. Entonces, él nos contaba que en el trance que él tuvo, él estaba en un lugar oscuro donde hacía mucho frío y que veía a su mamá y nosotros le decíamos, porque él nos estaba relatando, veo a mi mamá, y le preguntamos, pregúntale a tu mamá qué necesita para descansar. Y ella le respondía que no podía por su abuelo. Le contestaba, no puedo por el abuelo. Entonces, bueno, era un historial porque su mamá también fue una persona que estuvo en la brujería, su abuelo de igual forma. Nosotros deducimos que o estaba en el purgatorio o estaban condenados. Él tuvo esa visión y lo vivió y tuvo este testimonio para que tengamos en cuenta que la brujería en ningún momento nos va a llevar a los caminos de la salvación, como si existe la condenación y el purgatorio, que también se paga todo en esta vida. Y bueno, en este caso a esas almas que poseen a las personas, que son un familiar, por ejemplo en este caso el abuelo y la mamá, estaban poseyendo a esta persona. Se le pide a San Miguel Arcángel que venga por esas almas y las regrese al lugar donde corresponden, ya sea al purgatorio, al abismo, que es el infierno, que es un estado, no es un lugar, es un estado del alma en donde hay sufrimiento. Y bueno, espero que les hayan gustado estos relatos. También vamos a seguir con más relatos de experiencias, vivencias, para que hagamos conciencia de todo lo que es la maldad. Y también en el foro les voy a estar compartiendo oraciones de liberación y renuncia para que, porque por ejemplo, hay personas que viven alcoholismo y no saben que es por brujería. A veces depositan su foto en una botella de alcohol y les hacen un trabajo espiritual para que vivan en alcoholismo. Hay personas que no encuentran el amor, que no pueden tener una relación estable con una pareja. Hay personas que no encuentran una buena economía, que todos los negocios se les caen, etcétera. Entonces, no siempre va a ser por acción demoníaca o por brujería, pero cuando hay una persona que vivimos ese tipo de situaciones repentinamente y que se repiten y se repiten, pues la oración de combate espiritual, de renuncia, cada una tiene un objetivo. Hay oración de combate y renuncia para la economía, para la mala economía. Hay oración de renuncia y combate para el alcoholismo, para vicios, para malos comportamientos, malos pensamientos, para ruina espiritual, para muerte espiritual, para sanación del niño interior. Hay infinidad de oraciones que voy a ir compartiendo a lo largo de estos días que me toquen. A mí me va a estar tocando compartir los martes y los viernes en el foro de Ángeles y Demonios. Y vamos a seguir con charlas, si también tienen algunas preguntas que pudiera yo responder, les agradecería que los pusieran en el foro en donde estoy posteando este video. Y también que se suscriban al canal, suscríbanse para seguir, si no les llega la notificación en el Facebook, que les llegue a través de YouTube. Suscríbanse al canal para que les estén llegando las notificaciones y juntos empecemos a nutrirnos. Que Dios les bendiga, yo me despido y que la sangre de mi Señor Jesucristo nos cubra a todos en todo momento, más en estos tiempos que necesitamos de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén, compañeros, hermanos, que Dios les bendiga.